A medida que avanzamos en este camino de soltar, nos damos cuenta de que la incertidumbre ya no es algo que temer, sino un espacio fértil para el crecimiento y la reinvención. Al soltar el miedo a lo desconocido, nos abrimos a nuevas experiencias que antes no hubiéramos considerado. El estoicismo nos enseña a abrazar la impermanencia como una verdad ineludible de la vida, y al hacerlo, dejamos de ver los cambios como amenazas para comenzar a verlos como oportunidades de transformación. Esto nos da la valentía para tomar decisiones que se alinean con nuestras aspiraciones más profundas, en lugar de quedarnos estancados por temor a lo que podríamos perder. El acto de soltar también tiene un impacto positivo en nuestras relaciones. Al dejar de aferrarnos a vínculos que ya no nos enriquecen, nos permitimos crear un espacio para aquellas conexiones que realmente aportan valor a nuestra vida. Esto no significa que las personas a las que soltamos sean menos importantes, sino que reconocemos que cada relación tiene su tiempo y lugar. El estoicismo nos ayuda a ver estas despedidas con compasión y aceptación, entendiendo que, a veces, soltar a alguien es también una forma de permitirle crecer y encontrar su propio camino. Además, al aprender a soltar, cultivamos una perspectiva más abierta y menos rígida sobre la vida. Dejan de preocuparnos tanto los resultados finales y empezamos a disfrutar del proceso, del viaje en sí. Esto nos vuelve más resilientes ante los fracasos y las decepciones, ya que comprendemos que lo importante no es la meta, sino la manera en que nos enfrentamos a cada desafío. La actitud estoica nos recuerda que el verdadero control reside en cómo reaccionamos ante lo que nos sucede, no en lo que sucede en sí mismo. Así, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos, encontramos serenidad en la idea de que hemos hecho lo mejor que estaba a nuestro alcance. El poder de soltar se convierte, entonces, en una fuente de renovación constante. Al dejar ir lo que ya no necesitamos, nos convertimos en creadores de nuestra propia realidad. Esto nos permite vivir de una manera más alineada con nuestros valores y deseos, sin las ataduras de expectativas pasadas o presiones externas. Al ser más conscientes de lo que dejamos atrás, también somos más conscientes de lo que queremos atraer a nuestra vida. Aprendemos a valorar más nuestra energía y nuestro tiempo, invirtiéndolos en aquello que realmente nos nutre y nos hace crecer. La serenidad que surge de este proceso es uno de los regalos más valiosos de la práctica de soltar. En lugar de vivir en una constante batalla contra lo que no podemos cambiar, encontramos una calma profunda que nos acompaña incluso en los momentos difíciles. Esto no significa que no sintamos dolor o tristeza, sino que aprendemos a no quedarnos atrapados en esos sentimientos. La serenidad nos permite aceptar el flujo de la vida con sus altos y bajos, reconociendo que cada experiencia, incluso las más desafiantes, tiene un propósito y nos ofrece una oportunidad de aprendizaje. El estoicismo nos invita a ver la vida como un jardín en el que nosotros somos los jardineros. Dejar ir lo que ya no florece en nuestro terreno nos permite plantar nuevas semillas, cuidar lo que realmente nos importa y observar cómo crecen las cosas que aportan belleza y sentido a nuestra existencia. Esta metáfora nos recuerda que la naturaleza de la vida es cambiar, renovarse y adaptarse, y que el arte de soltar no es diferente al de podar una planta para que crezca más fuerte. Al final del día, soltar es una manifestación de esperanza. Es confiar en que, al liberar aquello que ya no nos sirve, el universo nos traerá lo que realmente necesitamos. El estoicismo nos enseña que la vida es breve y que no vale la pena vivirla con la carga de lo que ya no es relevante para nuestro presente. Al dejar ir, nos regalamos la posibilidad de redescubrir el mundo con una mirada renovada y un corazón más ligero. Nos permitimos caminar con la certeza de que, aunque no podemos controlar todos los aspectos de la vida, sí podemos elegir vivir con integridad, paz y valentía. Y así, soltar se convierte en un arte que nos transforma. Nos invita a ser más conscientes, más presentes y más abiertos a las maravillas que nos rodean. Nos recuerda que, aunque el acto de dejar ir puede ser difícil, los beneficios que trae consigo son profundamente liberadores. Nos convierte en seres más sabios, capaces de abrazar la vida con todas sus complejidades y de encontrar en cada despedida una nueva oportunidad para florecer. A través de este proceso de soltar, también redescubrimos la importancia de la compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Al dejar ir los rencores, las expectativas no cumplidas y las decepciones, nos permitimos sanar. No se trata de ignorar lo que nos ha dolido, sino de reconocerlo y, finalmente, liberarlo. El estoicismo nos ofrece herramientas para entender que el perdón no es un acto de debilidad, sino una forma de liberarnos del sufrimiento que cargamos innecesariamente.
Al soltar esos lastres emocionales, creamos espacio para una paz interior que nos permite vivir con más alegría y apertura. En este camino, también aprendemos a aceptar la imperfección, tanto la nuestra como la de los demás. Soltar las expectativas irrealistas que a veces tenemos sobre nosotros mismos y sobre las personas que nos rodean es un acto de autocompasión y de sabiduría. Nos permite ver con más claridad que la perfección no es necesaria para vivir plenamente y que el valor de cada experiencia radica precisamente en su autenticidad y en las lecciones que trae consigo. El estoicismo nos invita a aceptar nuestras limitaciones y a encontrar belleza en nuestra vulnerabilidad, reconociendo que cada paso que damos, incluso cuando tropezamos, es parte de nuestra evolución. Al dejar ir lo que ya no nos sirve, también empezamos a apreciar el poder del desapego. Esto no significa renunciar a nuestras pasiones o dejar de lado nuestros sueños, sino comprender que nuestra felicidad no depende de resultados externos. Aprendemos a disfrutar del proceso, de cada esfuerzo que hacemos, sin obsesionarnos con el desenlace. Esto nos permite vivir de manera más plena, sintiendo que cada día tiene su propio valor y que cada pequeño logro es un motivo de celebración. Así, soltar nos enseña a encontrar satisfacción en la acción misma, sin que el éxito o el fracaso determinen nuestro sentido de valía personal. Este enfoque nos invita a cultivar una mente más abierta y flexible, capaz de adaptarse a los cambios que la vida nos presenta. Al soltar las ideas rígidas sobre cómo deberían ser las cosas, nos volvemos más creativos en la manera en que enfrentamos los desafíos. El estoicismo nos enseña que la rigidez puede ser nuestra mayor enemiga, mientras que la adaptabilidad nos permite encontrar soluciones donde otros solo ven problemas. Esto nos convierte en personas más resilientes, capaces de encontrar oportunidades incluso en las situaciones más difíciles. En este proceso, descubrimos que soltar es una forma de reconectar con nuestra esencia, de regresar a un estado más puro y sincero con nosotros mismos. Al dejar ir las capas de expectativas sociales, de miedos y depresiones, nos acercamos más a quienes realmente somos. El estoicismo nos recuerda que la verdadera libertad se encuentra en vivir de acuerdo con nuestros propios valores, y no en ser prisioneros de lo que otros esperan de nosotros. Al soltar, nos regalamos el permiso de ser auténticos, de explorar nuestros deseos más genuinos y de vivir de una manera que refleje nuestra esencia más profunda. Y aunque el acto de dejar ir pueda parecer solitario, en realidad nos conecta de una manera más profunda con el mundo que nos rodea. Al soltar el juicio y las expectativas, nos volvemos más empáticos, más capaces de ver a las personas y a las situaciones por lo que son y no por lo que deseamos que sean. Esta comprensión nos ayuda a construir relaciones más sanas y auténticas, basadas en el respeto mutuo y en la aceptación de las diferencias. Soltar nos enseña que, a veces, la mejor manera de amar a alguien es permitirle ir en su propio camino, sin tratar de retenerlo o cambiarlo. Finalmente, el arte de soltar nos lleva a un profundo sentido de gratitud. Al dejar ir lo que ya no necesitamos, nos volvemos más conscientes de lo que permanece, de las personas, experiencias y momentos que realmente enriquecen nuestra vida. La gratitud se convierte en un refugio, una manera de encontrar luz incluso en medio de la incertidumbre. Nos damos cuenta de que, aunque el acto de soltar pueda ser difícil, es también un recordatorio de que estamos vivos, de que tenemos la oportunidad de reinventarnos una y otra vez, y de que cada nuevo comienzo trae consigo la posibilidad de vivir con más plenitud y propósito. Así, soltar no es el fin, sino el comienzo de un viaje hacia una vida más auténtica, más alineada con nuestros valores y más rica en significados. Nos invita a caminar con la certeza de que, aunque el futuro siempre es incierto, la verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad de adaptarnos, de soltar lo que nos pesa y de abrazar con valentía lo que está por venir. Es una lección que, aunque a veces la aprendamos con lágrimas en los ojos, nos permite mirar hacia adelante con esperanza y con la confianza de que, al final del camino, la vida siempre encuentra formas de sorprendernos con su infinita belleza. Dejar ir a personas y situaciones es un acto transformador que nos permite avanzar hacia una vida más plena y consciente, un concepto central en el estoicismo. Esta antigua filosofía, que nació en la antigua Grecia y se perfeccionó en Roma, nos enseña a vivir en armonía con la realidad, aceptando lo que está fuera de nuestro control y concentrándonos en aquello que podemos cambiar. Soltar es uno de los pasos más desafiantes en este proceso, pero al hacerlo, descubrimos una serie de beneficios profundos que pueden cambiar la forma en que percibimos el mundo y nuestras experiencias. La claridad mental es una de las primeras recompensas al dejar ir lo que ya no nos aporta. Cuando soltamos,
Despejamos la mente de preocupaciones innecesarias, liberando espacio para concentrarnos en lo que realmente importa. La mente deja de estar atrapada en los y sí y los que podría haber sido, y comienza a enfocarse en el presente, en lo que podemos hacer aquí y ahora. Esta claridad nos permite tomar mejores decisiones, ya que nuestra percepción de las cosas se vuelve más objetiva y menos influenciada por emociones intensas. Los filósofos estoicos como Séneca hablaban de la importancia de ver la vida con una mirada serena, recordándonos que muchas de las cosas que nos perturban son solo sombras que se disipan cuando se enfrenta la realidad. El estoicismo también nos invita a liberarnos del estrés y la ansiedad que genera el apego a situaciones que no podemos cambiar. Aferrarnos a algo que ya no nos sirve es como cargar con un peso innecesario, que no solo nos cansa físicamente, sino que agota nuestra energía emocional. Al soltar, dejamos ir las expectativas irreales y los miedos al futuro, encontrando una calma que nos permite disfrutar del presente sin la presión constante de lo que podría salir mal. Epicteto, otro de los grandes exponentes del estoicismo, nos recordaba que no son los eventos en sí los que nos afectan, sino la forma en que los interpretamos. Soltar significa aceptar que hay cosas fuera de nuestro control y que luchar contra ellas solo nos aleja de la paz interior. Dejar ir también nos lleva a un crecimiento personal significativo. Este acto nos desafía a confrontar nuestras propias creencias y a reevaluar lo que realmente queremos para nuestras vidas. Soltar puede significar abandonar viejos hábitos, distanciarnos de personas que ya no comparten nuestros valores o simplemente aceptar que ciertos caminos ya no son para nosotros. Al hacerlo, nos damos la oportunidad de evolucionar y de convertirnos en una versión más auténtica de nosotros mismos. El estoicismo nos enseña que cada dificultad es una oportunidad para fortalecernos, y dejar ir es un paso esencial en ese proceso de fortalecimiento interno. La libertad emocional es otro de los grandes beneficios de soltar. Al desprendernos de las ataduras emocionales que nos frenan, nos sentimos más ligeros, como si un peso invisible se levantara de nuestros hombros. Esta libertad nos permite sentirnos más dueños de nuestras propias vidas, sin depender de factores externos para nuestro bienestar. Marco Aurelio, el emperador filósofo, solía decir que la mente es lo que se tiñe con el color de nuestros pensamientos. Al dejar ir lo que nos hace daño, nos permitimos pintar nuestra vida con colores más brillantes, y esto se refleja en una mayor capacidad para disfrutar de cada momento. La resiliencia es otra cualidad que desarrollamos cuando aprendemos a soltar. La vida está llena de cambios, y aferrarse a lo que ya no es nos impide adaptarnos a lo que viene. El estoicismo nos prepara para aceptar la naturaleza cambiante de la existencia y nos da herramientas para enfrentar las adversidades con mayor fortaleza. Soltar es una forma de aceptar que nada es permanente y que nuestra capacidad para seguir adelante no depende de mantener todo igual, sino de adaptarnos a los cambios que se presentan en nuestro camino. Encontrar paz interior es quizás uno de los objetivos más deseados por aquellos que buscan el camino del estoicismo. Dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar y aceptar la realidad tal como es nos acerca a un estado de tranquilidad. En lugar de gastar energía deseando que las cosas fueran diferentes, aceptamos que cada experiencia, cada relación y cada etapa tiene su tiempo y lugar. Esta aceptación nos permite vivir con mayor serenidad, sin el constante ruido de la insatisfacción. La paz interior no se trata de no tener problemas, sino de no dejar que esos problemas nos dominen. Soltar también nos permite construir relaciones más sanas. Cuando dejamos de aferrarnos a personas que no nos valoran o que ya no son compatibles con nuestro camino, creamos espacio para conectar con aquellos que sí lo son. El estoicismo nos recuerda que no todos los que nos acompañan en un momento de nuestra vida están destinados a hacerlo siempre. Aprender a soltar con gratitud nos ayuda a mantener relaciones más equilibradas, donde ambas partes se valoran y se respetan. Este proceso de soltar, además, fortalece nuestra autoestima. Al dejar ir, estamos diciendo que merecemos algo mejor, que nuestro bienestar es una prioridad. Reconocemos que no necesitamos aferrarnos a lo que nos hace daño para sentirnos completos. Al contrario, encontramos nuestra fortaleza en la capacidad de decidir lo que es mejor para nosotros. Cada vez que soltamos, reforzamos la idea de que somos suficientes y que no necesitamos de lo externo para validarnos. Finalmente, el acto de soltar nos abre a nuevas oportunidades. Cuando nos deshacemos de lo que ya no nos sirve, creamos espacio para que la vida nos sorprenda con nuevas experiencias. Dejar ir es abrir una puerta a lo desconocido,
y aunque esto pueda generar miedo, también nos permite descubrir caminos que nunca habríamos imaginado. El estoicismo nos enseña que el cambio es parte natural de la vida, y que resistirnos a él solo nos impide disfrutar de todas las posibilidades que el futuro puede ofrecer. En resumen, el arte de soltar desde la perspectiva estoica no es un acto de renuncia, sino de liberación. Es una manera de aceptar la vida como es, con sus constantes cambios y desafíos, y de encontrar en esa aceptación la llave hacia una vida más plena y consciente. Al dejar ir lo que ya no nos aporta, descubrimos que somos capaces de vivir con mayor claridad, libertad y paz interior. Y en ese proceso, nos acercamos un poco más a la sabiduría que los grandes filósofos estoicos nos legaron, recordándonos que el verdadero poder reside en la forma en que elegimos responder a lo que la vida nos presenta. Dejar ir es, en esencia, un acto de coraje. A menudo nos aferramos a personas, situaciones o incluso a ideas porque creemos que, sin ellas, perderemos una parte de nosotros mismos. Pensamos que el dolor de la pérdida será insuperable o que la incertidumbre nos dejará sin rumbo. Pero al decidir soltar, nos damos cuenta de que la vida sigue fluyendo, como un río que encuentra nuevas formas de avanzar a pesar de los obstáculos en su camino. En lugar de quedar atrapados en los remolinos de lo que ya pasó, nos permitimos fluir con la corriente, adaptándonos a cada curva y disfrutando del paisaje que se despliega frente a nosotros. El estoicismo nos recuerda que nuestras emociones no son nuestros enemigos, sino señales que podemos interpretar para tomar decisiones más sabias. Cuando sentimos el peso de la tristeza al dejar ir algo o a alguien, eso no significa que hayamos tomado una mala decisión, sino que estamos viviendo el proceso natural de aceptar el cambio. Al honrar estas emociones sin dejarnos arrastrar por ellas, aprendemos a equilibrar el corazón y la razón, encontrando en ese balance una fuente de fortaleza. Un aspecto crucial que el estoicismo nos enseña es la diferencia entre lo que depende de nosotros y lo que no. Esto implica reconocer que hay muchas cosas que no podemos controlar: las decisiones de los demás, el curso de ciertos eventos y el paso inevitable del tiempo. Soltar no es una señal de debilidad, sino una afirmación de que entendemos esta diferencia y nos centramos en lo que realmente podemos influir, nuestra actitud y nuestras reacciones. Al aceptar lo incontrolable, dejamos de luchar contra la corriente y encontramos un tipo de libertad que nos hace más resilientes ante las dificultades de la vida. Soltar también tiene un componente de gratitud. En lugar de ver lo que dejamos ir como una pérdida, podemos reinterpretarlo como un capítulo que llegó a su fin. Cada experiencia, cada persona que pasa por nuestra vida nos deja una enseñanza, aunque a veces solo la comprendamos en retrospectiva. Despedirse con gratitud nos permite cerrar ciclos de manera más sana, sin resentimientos ni remordimientos y con la paz de saber que todo tuvo un propósito en su momento. El estoicismo nos invita a mirar hacia adentro, a preguntarnos qué es lo que realmente necesitamos para ser felices. Al soltar, descubrimos que muchas de las cosas que creíamos indispensables en realidad no lo son. Nos damos cuenta de que la verdadera riqueza está en la paz de nuestra mente y en la capacidad de encontrar belleza y significado en lo cotidiano. Soltar es también aprender a vivir con menos, no solo en el sentido material, sino en el emocional. Aligeramos la carga que llevamos y nos damos cuenta de que la vida puede ser más ligera y sencilla de lo que imaginábamos. La importancia de vivir en el presente se vuelve aún más evidente cuando soltamos el pasado. A menudo, las experiencias pasadas nos atan con lazos invisibles, haciendo que revivamos una y otra vez situaciones que ya no existen. Al dejar ir, rompemos esos lazos y nos permitimos experimentar el presente de forma plena, sin la sombra de lo que ya pasó. Esto nos permite disfrutar más de las pequeñas cosas, apreciar los momentos de calma y encontrar alegría en lo sencillo. La vida se vuelve más rica cuando dejamos de aferrarnos a lo que fue y nos enfocamos en lo que es. Este camino de dejar ir también nos acerca a una comprensión más profunda de nosotros mismos. Al enfrentarnos al vacío que queda cuando soltamos algo importante, nos vemos obligados a conocernos mejor. Descubrimos quiénes somos sin las etiquetas y las historias que solíamos contar sobre nosotros mismos. Este proceso puede ser doloroso, pero es también profundamente liberador. Nos permite redescubrirnos y redefinirnos de manera más auténtica, sin las influencias externas que antes dictaban nuestra identidad. En última instancia, dejar ir es un acto de amor propio. Es reconocer que merecemos vivir una vida libre de cargas innecesarias, una vida donde nuestras prioridades y valores estén alineados con lo que realmente nos hace felices.
Es una manera de decirnos a nosotros mismos que valemos lo suficiente como para soltar lo que nos limita y abrirnos a nuevas oportunidades y experiencias. En el fondo, soltar es un homenaje a nuestra propia evolución, un reconocimiento de que, aunque el camino no siempre es fácil, cada paso que damos nos acerca a una versión más sabia y plena de nosotros mismos. El estoicismo nos acompaña en este proceso como una guía que nos recuerda que la vida está en constante cambio, y que la verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad de adaptarnos y de encontrar la serenidad incluso en medio de la tormenta. Al soltar, abrazamos esa enseñanza, y nos permitimos caminar con mayor ligereza hacia un futuro lleno de posibilidades, donde la paz interior no es una meta inalcanzable, sino un estado que podemos cultivar día a día, dejando ir lo que nos impide avanzar y abriendo espacio para lo que está por venir. El acto de soltar, entonces, se convierte en una práctica continua, un ejercicio de la mente y del corazón que nos lleva a vivir de forma más ligera y plena. Aprendemos que no se trata de renunciar a nuestros deseos o de dejar de amar, sino de permitir que la vida siga su curso sin que nuestros apegos nos arrastren con ella. Es un reconocimiento de que cada experiencia y cada persona que llega a nuestra vida tiene un propósito, y que ese propósito a veces implica partir para dejar espacio a lo nuevo, a lo que está por venir. La sabiduría estoica nos recuerda que la vida es cambio constante, y que resistirnos a ese cambio solo nos trae sufrimiento. Soltar es una forma de fluir con la vida, de adaptarnos a sus ritmos y aceptar que, aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos elegir cómo respondemos a ello. Nos invita a cultivar una actitud de aceptación y gratitud, incluso cuando las circunstancias son difíciles o inciertas. Este enfoque nos permite vivir con una sensación de confianza, de que podemos enfrentar lo que venga sin perder nuestro equilibrio interior. Dejar ir también nos enseña a valorar la impermanencia, a ver la belleza en la transitoriedad de las cosas. Tal como un amanecer se desvanece para dar paso a un nuevo día, las etapas de nuestra vida, las relaciones y las situaciones se transforman, nos transforman y luego se desvanecen para abrir espacio a lo que sigue. Al aprender a soltar, apreciamos con más intensidad cada momento, cada encuentro, cada sonrisa, sabiendo que son únicos y que no volverán de la misma manera. Esto nos permite vivir de forma más presente y más conectada con lo que realmente importa. El estoicismo nos invita a soltar el miedo al futuro, a dejar de preocuparnos por lo que podría suceder y a enfocarnos en lo que está a nuestro alcance hoy. Al dejar ir esa constante ansiedad sobre lo que vendrá, nos damos la oportunidad de construir un presente más sólido, donde nuestras acciones reflejen nuestros verdaderos valores y deseos. Soltar el miedo nos permite actuar con más valentía, tomar decisiones que nos acerquen a la vida que realmente queremos vivir, sin que el temor al fracaso o al rechazo nos paralice. A medida que practicamos el soltar, también nos damos cuenta de que la verdadera fortaleza no se encuentra en resistirnos, sino en nuestra capacidad de adaptarnos, de encontrar paz en la incertidumbre y de seguir adelante, incluso cuando el camino es incierto. Al dejar ir lo que nos pesa, nos volvemos más resilientes, más capaces de enfrentarnos a los desafíos con una mente clara y un corazón sereno. Esto nos permite avanzar sin arrastrar el peso del pasado, sin dejar que los fracasos y las decepciones nos definan. Soltar nos conecta con una forma de amor más profunda, un amor que no se basa en la posesión o en el control, sino en la libertad. Aprendemos a amar sin aferrarnos, a valorar sin exigir y a dejar partir cuando es necesario. Este amor nos permite ver a los demás y a nosotros mismos con una mirada más compasiva, más abierta y más comprensiva. Comprendemos que soltar no es sinónimo de dejar de querer, sino de permitir que cada uno siga su propio camino, de confiar en que el universo tiene sus propios planes para cada ser y cada circunstancia. Al final, soltar es una lección de humildad, de saber que la vida es mucho más grande que nuestros deseos y nuestras expectativas. Es un recordatorio de que todo lo que necesitamos para ser felices ya reside en nuestro interior, y que a veces es necesario dejar ir lo externo para poder descubrirlo. Es una invitación a vivir con menos cargas, con menos expectativas y con más gratitud por lo que simplemente es. Y aunque soltar a veces pueda parecer una renuncia dolorosa, en realidad es una puerta que se abre hacia una vida más auténtica, más alineada con lo que realmente somos y lo que queremos ser. Es un acto de reconciliación con la vida misma, de aceptación de su naturaleza cambiante y de la nuestra, de todas las versiones que hemos sido y las que todavía podemos llegar a ser. En esa apertura, encontramos una forma de libertad que nos permite vivir con más ligereza, más amor y más paz, reconociendo que cada vez que soltamos, estamos creando espacio para lo nuevo, para lo desconocido, para la posibilidad de ser felices de una manera que nunca habíamos imaginado.
Así, soltar se convierte en un arte que nos invita a confiar en la vida y a creer que, aunque no siempre tengamos todas las respuestas, el camino siempre nos llevará hacia donde necesitamos estar. Es un acto de fe, una práctica que nos recuerda que al dejar ir, no perdemos, sino que ganamos la oportunidad de descubrir todo lo que aún está por venir. Es una forma de abrazar la vida con sus luces y sombras, y de permitirnos ser parte de su continuo flujo, sabiendo que en cada despedida, en cada adiós, hay un nuevo comienzo esperando a ser vivido. Y así, al adentrarnos en el arte de soltar, descubrimos que la verdadera riqueza de la vida no se encuentra en la acumulación de cosas o en la permanencia de las situaciones, sino en nuestra capacidad de fluir con lo que es, con lo que viene y con lo que se va a soltar. Es un acto de confianza, una especie de rendición que no implica derrota, sino aceptación de nuestra naturaleza humana y de la naturaleza cambiante del mundo. Nos enseña que el control absoluto es una ilusión, y que la serenidad surge cuando somos capaces de navegar las aguas de la vida sin aferrarnos demasiado a la orilla. El estoicismo nos ayuda a ver la vida como un río en constante movimiento, donde cada experiencia, cada persona y cada momento fluye en su propio tiempo. Al aceptar que todo es temporal, comprendemos que aferrarnos solo nos lleva a la frustración y al sufrimiento. Dejar ir nos permite sumergirnos en el presente, donde realmente sucede la vida. Es en este momento, en el aquí y el ahora, donde encontramos la verdadera esencia de lo que somos y de lo que queremos ser. Cuando dejamos ir el pasado, nos liberamos de la carga de lo que ya no podemos cambiar. Dejamos de revivir viejas heridas y permitimos que el dolor se disipe, dejando espacio para la curación. El estoicismo nos enseña a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, y en el acto de soltar, encontramos la paz que viene con la aceptación de que el pasado no define nuestro presente. Nos permitimos escribir nuevas historias, libres de los errores y de las sombras que una vez nos persiguieron. Y en ese espacio de libertad, descubrimos que el futuro también se vuelve más ligero, menos cargado de expectativas imposibles y más abierto a las sorpresas que nos puede traer. Soltar nos conecta, además, con la humildad. Al soltar nuestro orgullo y la necesidad de tener siempre la razón, nos abrimos a escuchar, a aprender de los demás y de las experiencias que nos rodean. Aprendemos a aceptar que no siempre sabemos lo que es mejor, que a veces la vida tiene planes diferentes a los nuestros y que esos planes pueden llevarnos a lugares que nunca hubiéramos imaginado. Esta humildad nos permite avanzar con un corazón más abierto, sin la carga de un ego que nos ata a lo que creemos que debería ser. El estoicismo nos invita a abrazar el concepto de amor fati, o el amor al destino. Significa amar lo que la vida nos trae, tanto lo que nos alegra como lo que nos desafía. Soltar se convierte entonces en una forma de reconciliarnos con nuestro propio destino, de aceptar que cada experiencia, cada pérdida y cada cambio forman parte de un camino más grande que nos lleva hacia una mayor comprensión de nosotros mismos. Al dejar de resistirnos a lo que es, encontramos una profunda paz en la idea de que todo tiene un propósito, aunque a veces nos cueste verlo. Y al final, soltar nos enseña que la verdadera libertad no es la ausencia de desafíos, sino la capacidad de enfrentarlos sin miedo, sin el peso de lo que ya no nos pertenece. Nos volvemos más ligeros, más dispuestos a explorar lo desconocido, más capaces de encontrar alegría en las pequeñas cosas que antes pasábamos por alto. Dejamos de vivir con la mirada puesta en lo que perdimos y nos enfocamos en lo que podemos crear, en lo que podemos aportar al mundo desde nuestra propia autenticidad. Así, el camino de soltar se convierte en un acto de amor propio. Nos decimos a nosotros mismos que merecemos vivir sin las cadenas del pasado, sin las expectativas de los demás y sin el peso de las cosas que no podemos controlar. Nos damos el permiso de ser imperfectos, de ser humanos y de encontrar la belleza en nuestra propia vulnerabilidad. El estoicismo nos recuerda que, aunque la vida sea breve, cada momento es una oportunidad para encontrar la plenitud y que soltar es una de las formas más poderosas de abrirnos a esa plenitud. En este viaje de dejar ir, nos reencontramos con la esencia de lo que significa ser verdaderamente libres. Liberarnos de las ataduras que nos imponemos nos permite redescubrir la paz que habita en nuestro interior, una paz que no depende de lo que tenemos o de lo que logramos, sino de la manera en que elegimos relacionarnos con la vida. Y así, con cada paso que damos, con cada cosa que dejamos atrás, nos acercamos más a la serenidad y a la sabiduría de quienes comprenden que soltar no es perder, sino ganar la oportunidad de ser más plenos y más conscientes de la maravilla de estar vivos. Adentrarnos en el proceso de soltar nos lleva a explorar capas profundas de nuestra experiencia humana, donde la resistencia al cambio y el deseo de control a menudo nos atrapan en una red de sufrimiento y frustración.
En la práctica estoica, soltar no es solo un ejercicio mental, sino un compromiso con la libertad interior, con la aceptación de que la vida se despliega de maneras que a veces no comprendemos completamente. Este acto es una invitación a mirar más allá de nuestras reacciones automáticas y nuestros impulsos más arraigados para descubrir una serenidad que trasciende las circunstancias externas. Uno de los aspectos más profundos de soltar es la renuncia al apego. Los estoicos, al igual que otras filosofías y tradiciones espirituales, han señalado que el apego es una de las principales fuentes de sufrimiento humano. Nos apegamos a personas, a roles, a posesiones y a resultados, creyendo que ellos sostienen nuestra felicidad. Sin embargo, la vida es un constante flujo de eventos que escapan a nuestro control, y lo que hoy está aquí, mañana puede no estarlo. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda que cada cosa y cada ser en la vida es transitorio, y que abrazar esta transitoriedad nos libera del miedo a la pérdida. Este desapego no significa ser indiferentes o fríos ante la vida. Por el contrario, significa amar con mayor profundidad, pero sin la necesidad de poseer. Al soltar, nos permitimos amar a las personas por quienes son en su esencia, no por el papel que juegan en nuestras vidas. Esto nos libera de la expectativa de que otros llenen vacíos internos y nos abre a una relación más honesta con el mundo. Al reconocer que cada individuo y cada situación tiene un ciclo propio, aprendemos a apreciar la belleza de cada experiencia sin tratar de prolongarla más allá de su tiempo natural. Soltar, entonces, es también un acto de respeto por la naturaleza de la vida y de los demás. Desde una perspectiva aún más introspectiva, el proceso de soltar nos confronta con nuestras propias sombras y miedos. ¿Por qué nos aferramos a ciertas personas o situaciones, incluso cuando nos causan dolor? Muchas veces, el apego surge del miedo a la soledad, al vacío, al desconocido. El acto de soltar nos enfrenta a esos miedos, nos invita a mirarlos de frente y a reconocer que, en el fondo, somos suficientes por nosotros mismos. Es un proceso que nos lleva a descubrir que la paz que buscamos en el exterior ya reside dentro de nosotros, esperando a ser reconocida. El estoicismo sugiere que, al dejar ir nuestras preocupaciones y ansiedades sobre el futuro, encontramos una mayor claridad mental para enfrentar el presente. Epicteto nos enseña que la verdadera libertad radica en aceptar lo que no podemos controlar y dirigir nuestra energía hacia lo que sí está en nuestras manos, nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestra disposición ante la vida. En este sentido, soltar se convierte en un acto de poder personal, donde dejamos de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en creadores de nuestra experiencia. Otro aspecto profundo de soltar tiene que ver con la relación que mantenemos con el sufrimiento. A menudo, sostenemos el dolor porque creemos que en algún momento nos protegerá o nos servirá de alguna manera. Nos contamos historias de que al mantenernos anclados a viejas heridas, estamos de alguna manera preservando una lección, una experiencia que nos define. Sin embargo, soltar significa entender que el dolor cumplió su propósito y que ahora es tiempo de liberar su carga. Es una forma de reconciliarnos con nuestro pasado, no negándolo, sino integrándolo como parte de nuestro crecimiento. Esto no es una negación del dolor, sino una transformación del mismo. Cuando finalmente soltamos, experimentamos un espacio de vacío que puede ser tanto aterrador como liberador. Este vacío, lejos de ser una pérdida, es un espacio fértil, una posibilidad infinita donde nuevas experiencias y perspectivas pueden surgir. En el silencio que queda cuando dejamos de aferrarnos a lo que fue, escuchamos con mayor claridad lo que realmente deseamos, lo que realmente somos. Aquí, el estoicismo nos guía para aceptar ese vacío como un aliado, como un espacio de renovación donde las preocupaciones y las ansiedades ya no tienen poder sobre nosotros. Soltar también nos reconecta con la humildad profunda de ser simplemente humanos. Nos recuerda que no somos los dueños del universo, que el tiempo y la vida no nos pertenecen. En lugar de tratar de moldear la realidad a nuestras expectativas, aprendemos a vivir en armonía con lo que es. En este sentido, el soltar es un acto de integración con la naturaleza misma de la existencia, con su constante cambio, su flujo y su misterio. Al soltar, nos convertimos en parte de ese flujo, como una hoja que cae al río y se deja llevar por la corriente, sin resistencia, confiando en que cada curva del agua nos llevará hacia donde debemos estar. Finalmente, el acto de soltar nos revela algo esencial, que la verdadera paz no proviene de la ausencia de desafíos, sino de nuestra disposición para enfrentar cada momento con una mente abierta y un corazón ligero. Nos damos cuenta de que,
En lugar de luchar por mantener todo en su lugar, la clave de la felicidad radica en encontrar la armonía dentro de nosotros mismos, independientemente de las circunstancias externas. Es una lección que, aunque difícil, transforma profundamente la forma en que vivimos, porque nos libera de la prisión de nuestras propias expectativas y nos invita a caminar la vida con una sensación de libertad, amor y apertura hacia lo que está por venir. Soltar no es el final de nada, sino el comienzo de todo. Es la apertura a una vida donde cada momento es una oportunidad para crecer, para amar, para descubrir. Al aceptar el arte de dejar ir, aprendemos a vivir con los brazos abiertos, listos para abrazar lo que la vida nos traiga, y con la sabiduría de saber cuándo es momento de dejarlo ir, con gratitud y con la certeza de que, al hacerlo, estamos siempre acercándonos un poco más a nuestra mejor versión. Este proceso de soltar también nos enseña la importancia de la aceptación radical, un concepto fundamental dentro del pensamiento estoico. Aceptar la realidad tal como es, con sus altibajos, con sus momentos de alegría y de dolor, nos libera del deseo constante de que las cosas sean diferentes a como son. En lugar de gastar nuestra energía luchando contra lo inevitable, la redirigimos hacia lo que realmente podemos cambiar, nuestra actitud y nuestra perspectiva. Esta aceptación no es resignación, es una forma de abrazar la vida con toda su complejidad, sin las cadenas de las expectativas que nos atan a una ilusión de control. En el corazón de esta aceptación se encuentra la idea de que la vida es un viaje lleno de ciclos, de inicios y finales, de encuentros y despedidas. Al aprender a soltar, nos damos cuenta de que cada final es también un nuevo comienzo. Soltar a una persona, a una situación o a una etapa de nuestras vidas que ya no nos sirve, abre espacio para nuevas experiencias que nos enriquecen de formas que antes no podíamos imaginar. De este modo, el acto de soltar se convierte en un puente hacia el crecimiento personal, una oportunidad para reinventarnos y redescubrirnos. Esta noción nos conecta con la filosofía de Séneca, quien subrayaba la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza, entendiendo que la vida se mueve en ciclos naturales de cambio. Al soltar, no solo nos alineamos con ese flujo natural, sino que nos convertimos en participantes activos de nuestro propio proceso de transformación. A través de la aceptación de lo que ya no es, nos volvemos más capaces de aceptar lo que puede ser, y esa apertura a lo nuevo es, en sí misma, una forma de fortaleza. La fortaleza que surge de soltar no es la dureza que muchas veces asociamos con la resistencia ante las dificultades. En cambio, es una fortaleza suave, que se asemeja al bambú, flexible, capaz de doblarse con el viento sin romperse. Es una fortaleza que no se define por la capacidad de mantenerlo todo bajo control, sino por la disposición a fluir con la vida, sabiendo que la verdadera estabilidad reside en la capacidad de adaptarse y de confiar en el proceso. Este proceso también nos ayuda a liberar nuestra energía emocional, que a menudo está atrapada en viejos rencores, en resentimientos o en la nostalgia de un pasado que ya no existe. Soltar nos invita a redirigir esa energía hacia el presente, hacia lo que podemos crear y disfrutar ahora. Nos enseña que el tiempo y la vida son demasiado valiosos como para vivir con el peso de lo que ya pasó. Al soltar, recuperamos la ligereza para disfrutar de los pequeños momentos, de las cosas simples que a menudo damos por sentadas cuando estamos atrapados en los apegos. Además, el soltar nos permite reconectar con nuestra esencia. En la práctica de la filosofía estoica, se valora mucho la introspección, el volver la mirada hacia uno mismo para entender las motivaciones y deseos profundos. Al dejar ir lo que no nos pertenece, nos encontramos más cerca de nuestra verdadera naturaleza, de aquello que realmente valoramos y deseamos. A medida que soltamos, descubrimos qué aspectos de nuestra vida son genuinamente importantes para nosotros y cuáles hemos mantenido por costumbre, por miedo o por expectativas ajenas. La libertad que encontramos en el proceso de soltar es también una forma de liberación del ego, de esa parte de nosotros que insiste en definir nuestro valor a través de lo que tenemos o de cómo nos perciben los demás. Al soltar, nos liberamos de la necesidad de ser vistos de cierta manera, de cumplir con una imagen que a veces no se corresponde con quienes realmente somos. Nos liberamos de la presión de buscar la validación externa y empezamos a construir una seguridad interna, basada en la aceptación de nuestras propias imperfecciones y de nuestra vulnerabilidad. El estoicismo nos enseña que el sufrimiento surge, en gran medida, de nuestro intento por aferrarnos a lo que no podemos controlar. Al soltar, rompemos esa cadena y nos abrimos a la posibilidad de una vida más ligera y serena, donde cada día es una oportunidad para experimentar, para aprender y para crecer sin las cargas del pasado.
Al aprender a dejar ir, nos damos cuenta de que no hay mayor acto de valentía que el de aceptar la incertidumbre con los brazos abiertos, confiando en que el futuro nos traerá lo que necesitamos para seguir creciendo. La sabiduría de soltar, desde la perspectiva estoica, no solo transforma nuestra relación con los demás y con el mundo, sino también con nosotros mismos. Nos invita a mirarnos con compasión, a entender que cada vez que soltamos algo, estamos también liberándonos de una parte de nosotros que ya ha cumplido su propósito. En ese acto de desprendimiento nos reencontramos con nuestro ser más auténtico, ese que no necesita de adornos ni de máscaras para sentirse en paz. Este proceso de soltar es, en última instancia, un recordatorio de que la vida es un viaje en el que lo único constante es el cambio. Al abrazar esa realidad, encontramos una paz que no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Una paz que nace de saber que, aunque no podemos controlar el curso del río de la vida, siempre podemos elegir cómo navegar sus aguas. Así, soltar se convierte en un arte que nos permite vivir más plenamente, con menos miedo y con más gratitud por cada momento, por cada persona y por cada experiencia que cruza nuestro camino. En esta práctica de soltar, descubrimos que la verdadera plenitud no se encuentra en la acumulación, sino en la liberación, en el espacio que creamos para que lo nuevo pueda florecer y para que la vida pueda seguir desplegándose en toda su infinita belleza. La práctica de soltar nos lleva a cuestionar nuestras creencias y valores más arraigados, aquellos que muchas veces nos mantienen atrapados en una visión limitada de la vida. En la filosofía estoica, hay una distinción clara entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Esta distinción es crucial para entender el arte de soltar, porque a menudo nos aferramos a la ilusión de que podemos influir en cosas que, en realidad, están fuera de nuestro alcance. Nos aferramos a relaciones que ya no son saludables, a expectativas que nos imponemos a nosotros mismos, o a situaciones que, por más que deseemos cambiar, no dependen de nuestra voluntad. Al aceptar esta verdad, nos liberamos del sufrimiento innecesario y nos enfocamos en lo que realmente podemos cambiar, nuestra actitud y nuestras decisiones. La práctica de dejar ir no significa que dejemos de amar, de preocuparnos o de comprometernos con las personas y proyectos que son importantes para nosotros. En lugar de eso, significa que dejamos de intentar controlar el resultado de esas conexiones y esfuerzos. Esta perspectiva nos enseña que el amor y el apego no son lo mismo, mientras que el apego nos lleva a depender emocionalmente de algo o alguien para sentirnos completos. El amor verdadero, desde un enfoque estoico, nos impulsa a desear el bienestar del otro sin la necesidad de poseerlo ni de retenerlo. En este sentido, dejar ir puede ser un acto de profundo amor y respeto, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, porque reconocemos que cada individuo tiene su propio camino y su propio ritmo de crecimiento. El proceso de soltar nos enfrenta a uno de los miedos más comunes, el miedo al vacío, al desconocido, a la soledad. Al soltar, sentimos que nos enfrentamos a un espacio en blanco, a una página nueva que no sabemos cómo llenar. Sin embargo, es precisamente en ese vacío donde se encuentra la oportunidad para la creación. Es en la incertidumbre donde se abre la puerta a nuevas experiencias, a la posibilidad de redescubrirnos y redefinir nuestras prioridades. Los estoicos nos invitan a ver la incertidumbre no como una amenaza, sino como un terreno fértil para el crecimiento. En lugar de resistirnos a lo que no conocemos, nos invitan a abrazarlo, a confiar en que cada experiencia, aunque no la hayamos planificado, trae consigo una lección y un propósito. El acto de soltar también nos confronta con la impermanencia de la vida, un concepto central en el pensamiento estoico y en muchas otras filosofías de vida. La impermanencia nos recuerda que todo en este mundo es transitorio, que nada dura para siempre, ni los momentos de felicidad ni los de dolor. Al aceptar la naturaleza efímera de las cosas, aprendemos a apreciar cada instante con mayor intensidad, sabiendo que no se repetirá. Soltar nos ayuda a valorar lo que tenemos mientras lo tenemos, sin aferrarnos al deseo de prolongarlo indefinidamente. Y cuando es el momento de dejarlo ir, lo hacemos con gratitud en lugar de con amargura o resentimiento. Desde esta perspectiva, soltar se convierte en una forma de mantenernos alineados con la naturaleza misma de la vida, que es cambio y transformación constante. Cada vez que soltamos algo, ya sea una relación, una expectativa o un deseo no cumplido, estamos permitiendo que nuestra vida siga su curso natural, que evolucione y se renueve. Marco Aurelio, uno de los grandes exponentes del estoicismo, nos recuerda en sus meditaciones que el universo es cambio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Soltar, entonces, es un acto de permitirnos fluir con ese cambio,
de aceptar que somos parte de un ciclo más grande que nosotros mismos y que nuestra verdadera fortaleza radica en adaptarnos, no en resistirnos. Profundizando en la práctica de soltar, nos damos cuenta de que es también un ejercicio de humildad. Reconocer que no todo depende de nosotros, que no somos el centro del universo, nos ayuda a liberarnos de la soberbia que a veces nos hace creer que todo gira en torno a nuestros deseos y expectativas. Nos volvemos más humildes al aceptar que, en el gran esquema de las cosas, somos solo una pequeña parte de un todo mucho más complejo y misterioso. Esta humildad nos ayuda a desarrollar una mayor empatía hacia los demás, a entender que cada persona enfrenta sus propias luchas, que cada uno tiene su propio proceso de soltar y de crecer. Y, al mismo tiempo, nos ayuda a ser más amables con nosotros mismos, a no juzgarnos tan duramente cuando nos encontramos en ese proceso de dejar ir algo que nos cuesta. En este camino, la introspección se convierte en una herramienta esencial. Al mirar hacia adentro, comenzamos a identificar los patrones de apego que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Nos preguntamos por qué nos cuesta tanto soltar ciertas cosas y qué es lo que realmente tememos perder. Esta autoexploración nos lleva a descubrir que muchas veces nos aferramos a las cosas porque nos dan una falsa sensación de seguridad, porque tememos enfrentar nuestras propias inseguridades o vacíos internos. Al traer estas verdades a la superficie, nos damos la oportunidad de sanar, de entender que la verdadera seguridad no proviene de lo externo, sino de nuestra capacidad de adaptarnos a cualquier circunstancia con serenidad y con aceptación. La práctica de soltar, entonces, se convierte en una forma de autoliberación, de romper las cadenas invisibles que nosotros mismos hemos creado. Nos invita a dejar de lado el peso de las expectativas no cumplidas, de los planes que no salieron como esperábamos y de las personas que, aunque fueron importantes en algún momento, ya no forman parte de nuestro camino actual. Es un recordatorio de que la vida no es un guión que podamos controlar al detalle, sino una obra en constante improvisación, donde cada giro inesperado nos ofrece la oportunidad de mostrar nuestra capacidad de adaptación. Al final, soltar nos enseña a confiar en la vida. A confiar en que, aunque no siempre entendamos por qué suceden las cosas, cada experiencia tiene un propósito. Nos enseña que, al dejar ir lo que ya no nos sirve, no estamos perdiendo, sino ganando espacio para algo más, para lo nuevo, para lo desconocido. Y en ese espacio de lo desconocido es donde, a menudo, encontramos las sorpresas más maravillosas, los aprendizajes más profundos y las conexiones más auténticas con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. El estoicismo nos recuerda que la vida es como un río, siempre en movimiento, y que nosotros, al igual que el agua, debemos adaptarnos a los cambios de su cauce. Soltar es dejar de intentar detener ese flujo natural y permitirnos ser llevados por la corriente, con la confianza de que, sin importar a dónde nos lleve, seremos capaces de encontrar nuestra paz interior. Y en esa paz, descubrimos la libertad, la ligereza de un espíritu que no está atado a nada, pero que, precisamente por eso, es capaz de apreciar y disfrutar cada cosa, cada persona y cada momento, sin el miedo constante a perderlos. Esta liberación que se experimenta al soltar nos acerca a una forma de vida más auténtica, donde no necesitamos llevar la carga de lo que ya no es, de lo que ya no nos define ni nos nutre. El estoicismo nos enseña que, al soltar, no estamos negando lo que fue, ni rechazando las emociones que alguna vez sentimos, sino que estamos aceptando que cada cosa tuvo su tiempo y lugar. Al aceptar la temporalidad de las experiencias, nos damos el permiso de vivir el presente con plenitud, sin estar encadenados al pasado o temerosos del futuro. Dejar ir implica reconocer que el apego, en muchos casos, es un reflejo de nuestro miedo a enfrentarnos a la realidad tal como es. A veces, nos aferramos a las relaciones porque nos hacen sentir validados, a ciertos roles porque nos dan una sensación de importancia, o a viejas ideas porque nos proporcionan una falsa sensación de estabilidad. Pero al soltar, nos damos cuenta de que el valor propio, la seguridad y la importancia no vienen de nada externo, sino de la forma en que nos enfrentamos a la vida, con valentía, con aceptación y con la disposición de crecer, aunque el camino no siempre sea fácil. Este proceso también es un llamado a la autenticidad, a ser honestos con nosotros mismos acerca de lo que realmente necesitamos y deseamos en esta etapa de nuestras vidas. Al soltar, nos preguntamos si seguimos reteniendo algo por costumbre, por miedo a lo desconocido o por la expectativa de los demás. Y al darnos cuenta de que no necesitamos cumplir con las expectativas ajenas para sentirnos completos, nos damos el regalo de la libertad de ser quienes realmente somos. Soltar es elegir el camino de la verdad personal, donde el bienestar propio no depende de la aprobación externa,
sino de la paz que sentimos al ser fieles a nosotros mismos. El estoicismo nos ofrece una perspectiva poderosa para lidiar con la pérdida, porque nos recuerda que el verdadero control reside en la forma en que interpretamos las cosas y no en las cosas mismas. Las frases de los filósofos estoicos como lo que perturba a los hombres no son los eventos, sino las ideas sobre los eventos, de Epicteto, nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestras interpretaciones y percepciones pueden intensificar o aliviar el dolor. Al soltar, transformamos la forma en que interpretamos la pérdida. En lugar de verla como un fracaso o como una tragedia, la percibimos como una oportunidad de liberación, como un espacio para la creación de algo nuevo, para la renovación de nuestras vidas. La práctica de soltar nos permite reconectar con el poder de la gratitud. Al dejar ir algo o a alguien, podemos mirar atrás y agradecer por lo que fue, por los momentos compartidos y las lecciones aprendidas. En lugar de lamentar lo que ya no está, nos enfocamos en lo que sí tenemos, en las nuevas puertas que se abren y en la sabiduría que hemos adquirido. Este enfoque nos enseña a valorar las cosas de manera diferente, sin la urgencia de poseerlas para siempre, sino apreciando su presencia mientras están y soltándolas con agradecimiento cuando es el momento de dejarlas ir. En la filosofía estoica, la vida se concibe como una serie de ciclos naturales, donde el cambio es la única constante. Al aceptar esto, aprendemos a fluir con esos ciclos, sabiendo que cada final es también un nuevo comienzo. La capacidad de soltar nos prepara para recibir lo nuevo con una mente abierta y un corazón ligero, sin las cargas del pasado ni las preocupaciones del futuro. Nos convierte en personas más resilientes, más capaces de adaptarnos a las circunstancias y más conscientes de que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en la paz interna que cultivamos. Al soltar, nos damos cuenta de que la vida no se trata de retener, sino de experimentar. Cada relación, cada momento, cada éxito y cada fracaso son experiencias que enriquecen nuestra existencia. Y al final, la belleza de la vida reside en su impermanencia, en esa constante renovación que nos invita a apreciar lo efímero, a vivir sin la necesidad de controlar todo y a confiar en que el flujo natural de las cosas nos llevará a donde necesitamos estar. Al dejar ir lo que ya no nos sirve, nos permitimos abrirnos a nuevas posibilidades, a nuevas conexiones y a un sentido de libertad que solo es posible cuando nos despojamos de aquello que nos limita. En este sentido, soltar es un acto de profundo coraje, porque nos enfrenta a nuestros miedos más profundos, a la incertidumbre y al cambio. Pero también es un acto de amor propio, porque nos enseña a priorizar nuestro bienestar emocional y mental, a cuidar de nosotros mismos y a rodearnos de aquello que realmente nos nutre y nos eleva. Al soltar, elegimos vivir una vida más ligera, más presente, más conectada con la esencia de quienes somos y menos condicionada por las expectativas externas o las ataduras del pasado. La práctica de soltar, desde el estoicismo, nos invita a recordar que la vida es un viaje, no un destino. Es un viaje donde cada encuentro, cada experiencia, cada despedida, nos ofrece una oportunidad de aprender, de crecer y de acercarnos un poco más a nuestra esencia. Y en ese viaje, soltar no es un signo de debilidad, sino de una fortaleza que viene de la sabiduría, de la aceptación y del amor hacia uno mismo y hacia el proceso natural de la vida.